Muy bien, una bendecida mañana para cada uno. Éxitos en sus labores académicas, que Dios les permita la sabiduría necesaria para que todo se cumpla con bien en esta semana. Gracias a Él, ¿verdad? Ya estamos cumpliendo una semana más y cerrando, les decía la vez anterior, un ciclo. Así que yo les voy a suplicar siempre, ¿verdad? Que estén atentos a las actividades asignadas para que no se quede a última hora. La verdad son muy pocos los que en su momento, ¿verdad? Les hace falta bastante conmigo. Después son contados porque gracias a Dios en su mayoría pues han sido responsables. Así que sean bienvenidos. Necesito que prestemos atención a la asignación de esta semana. Como siempre, ¿verdad? Nuestra semana comprende del 18 al 25. Aquí la agrandé hasta dentro de 8 días. No, es al 22, ¿verdad? Todos estamos sabidos que es de lunes a viernes como tal. Y tenemos el verbo. Como siempre, vamos a ver la asignación de la semana. Por esta semana va a variar, pero lo que pasa es de que va a variar porque ya nosotros también ya vamos a empezar a una fase de evaluaciones nuevamente. Entonces me interesa, ¿verdad? Que también nos centremos en otros aspectos. Tenemos desarrollar el tema en el cuaderno, como siempre lo hemos establecido. Tenemos el verbo, vamos a comenzar en la página 15 en adelante, ¿verdad? Porque las anteriores ya las habíamos visto. Realizar la caligrafía con la letra R. Aquí tenemos, ¿verdad? El diseño de la letra R como tal. Tenemos trabajar en el folleto de ortografía, el uso de la mayúscula, página 25 y 26. En la 25 vamos a encontrar el ejercicio que tenemos y en la 26 vamos a establecer lo que es un ejercicio de acentuación. Ese ejercicio de acentuación lo vamos a realizar, pero la próxima semana sí me voy a detener a la explicación del ejercicio de acentuación, pero más sin embargo no podemos quedarnos, ¿verdad?, sin trabajarlo. Ahora bien, dice, trabajar en el ejercicio adjunto. En este caso, el ejercicio adjunto que vamos a tener, tenemos en este caso lo que es el uso de los verbos. Y ya ustedes van a ver cuál es el documento. Y dice exponer la clasificación del acento de las palabras, que corresponde a la página 26. Miren, de las tareas que tenemos asignados, voy a ver si me da tiempo esta parte, si no la vamos a desarrollar hasta la siguiente. Por eso es de que la tenemos aquí en la última fase, ¿verdad? Y les decía que corresponde a la página 26. Exponer la clasificación del acento de las palabras, ¿verdad? Según las palabras. Entonces sabemos que hay esdrújulas, agudas, graves, ¿verdad? Esas son la acentuación. Y eso lo presenta la página 26 del manual de ortografía. Pero si me da tiempo lo vamos a trabajar. ¿Qué es lo que hace falta aquí? ¿Qué es lo que no tenemos asignado para esta? La lectura. Muy bien, así es. Y por eso les decía, vamos a tener esta variante. No voy a asignar lectura. Terminamos el libro la semana pasada, el último que vimos de los 365 días para ser más cultos. Tenemos que comenzar a leer el otro libro, pero esta semana tengo un poquito de carga en relación a los temas. Entonces, no quiero dejar a medias nada, sino que todos vayamos en el orden. Entonces, con una semana que nosotros dejemos, digamos, la lectura pospuesta, pues no pasa nada. Entonces, por esta semana no tenemos asignación de lectura, pero sí sabemos, ¿verdad?, que se va a sumar esta parte, exposición de la clasificación del acento, pero si me diera tiempo. Si no, nosotros vamos a trabajar sobre los mismos. Entonces, a sabiendas de la asignación de la tarea de esta semana, nosotros tenemos, ¿verdad?, en plataforma, en esta semana ya no lo adjunté, pero sí ustedes, por ejemplo, tienen ahí, ¿verdad?, en la anterior semana tenemos lo que es el, el manual, tenemos el verbo, que son los dos elementos con los que vamos a continuar, ¿verdad? Y en esta semana nosotros tenemos acá, se me olvidó mostrarlo, el ejercicio. Hasta abajo aparece, aquí está, ejercicio de verbos, que es sobre el que vamos a trabajar también. Ese sí está integrado en esta semana. ¿Alguna duda al respecto? No sé.
Muy bien, entonces vamos a continuar. Tenemos nuestro tema asignado, el verbo. Ya nosotros habíamos dado inicio del mismo. A mí me fascina la función del verbo. Solo siempre que la menciono me recuerdo mucho, ¿verdad?, de las palabras terminadas en ar, er, ir, y que nosotros hacemos largos listados, ¿verdad?, interminables de este verbo. Tenemos, en este caso, habíamos visto desde el punto de vista semántico, es decir, cómo tenemos nosotros la comprensión, ¿verdad?, del uso dentro de nuestro lenguaje. O sea, todos sabemos que es sentar, que es descansar, que es comer, o sea, rápido lo ubicamos, es parte de nuestro lenguaje ya. Desde un punto de vista morfológico, ¿verdad?, la estructura que se tiene en el mismo, y que de este morfológico, pues nosotros ya lo extendimos, ¿verdad?, que tiene una persona, tiene un número, tiene un género, tiene un modo, un tiempo. Tenemos también desde el punto de vista sintáctico, ¿verdad?, que habíamos dicho que en este caso la estructura de la oración tiene un sujeto y predicado, pero el verbo funciona como núcleo del predicado porque presenta la acción que realiza el sujeto. Entonces acá, ¿verdad?, también hasta en ese orden nosotros tenemos cómo lo establece. Hasta aquí habíamos llegado en el sentido de ver la morfología que contiene un verbo. Tiene la persona, tiene número, tiene tiempo, tiene modo. Resumiendo esta parte, nosotros establecimos, ¿verdad?, que entonces persona, hay primera persona, segunda y tercera persona en el plural, y de la misma forma encontramos primera, segunda y tercera persona del plural, que cuando nosotros decimos singular, nos estamos refiriendo a una persona. Cuando nosotros decimos varias, pues hablamos en plural y ahí aparece, ¿verdad?, el número. En el tiempo les dije que vamos a encontrar un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo futuro. En el modo, pues nosotros vamos a establecer, ¿verdad?, la forma en que se nos presentan los verbos. Puede ser en un modo indicativo, un modo subjuntivo, ¿verdad? Y que de acuerdo a esta composición puede ser simple o puede ser compuesta. Simple, el modo indicativo. Ya para el modo subjuntivo, imperativo, pues nosotros hablamos de una situación de complemento. También vamos a encontrar, ¿verdad?, el modo en cierta parte en la presentación de los verbos, cuando tenemos verbos en infinitivo, verbos en gerundio o verbos en participio. Y ahí en infinitivo, todos los que terminan en ar, er, ir, ¿verdad? Esas dos definitivamente no las podemos variar. En este caso, ¿verdad?, la forma en que se presenta. Hasta ahí nosotros habíamos desarrollado, ¿verdad?, todos estos aspectos. Y con ello entonces nosotros avanzamos a la sintaxis del verbo, es decir, vimos anteriormente cómo se estructura y ahora vamos a ver ese orden dentro de una oración. Tenemos entonces el verbo en la oración, es el núcleo de la parte de una oración. En este caso, en él se presenta la relación predicativa. Veamos entonces. Les dije en su momento que la oración en forma generalizada tiene dos elementos fundamentales, que es sujeto y predicado. En este caso, el sujeto es la persona a quien se menciona en la oración. Puede ser un animal, un objeto, una cosa, una situación. Y el predicado es lo que se va a decir de ese sujeto, de ese animal, de esa cosa, de esa situación. Entonces, veamos. Nosotros vamos a tener que, dentro entonces de la oración, el predicado describe algo de ese sujeto. Y cuando nosotros lo vamos a describir, estamos hablando de una acción, de un verbo. Saltar, correr, barrer. Ah, muy bien. Eso me está presentando a mí una situación, ¿verdad? Si recordamos en forma infinitiva. Pero en una oración me está diciendo a mí una forma predicativa. ¿Por qué? Porque me está señalando la forma en que se presenta la acción que me esté dando. En algún momento vamos a encontrar también que me va a presentar el número, va a presentar el género y etcétera. Pero para ver esa parte del predicado, vamos a prestar atención. Entonces dice, escribe. Y ahí me está indicando a mí que se está relacionando a algo, a alguien, ¿verdad? En este caso yo no voy a suponer que es una cosa, no voy a suponer, ¿verdad?, que es un objeto, no,
Entonces aquí podría decir, ¿verdad? El niño escribe. Ahí, por una, no estoy teniendo todavía al sujeto, pero cuando yo digo escribe, estoy suponiendo que existe un sujeto como tal, ¿verdad? Y luego la acción. Aquí me dice entonces el predicado que la acción es escribir. Y si yo lo voy a asociar, vean cómo la sintaxis me viene a mí a traer a colación todos aquellos elementos que nosotros ya hemos visto. ¿Se recuerdan cuando nosotros vimos la composición de la palabra? Vimos que la palabra puede ser una palabra simple, que de la simple se deriva otras palabras o se componen otras palabras, ¿verdad? Que puedes tener un prefijo, un sufijo, etcétera. Bueno, ahora si yo les dijera a ustedes la acción, dice escribir, pero como ya me la está dando dentro de un predicado, me la presenta escribe. Entonces, si yo veo la forma de la raíz de la palabra, sería escribe, ¿verdad? Porque puede ser escribir, escribe, escribe, se escribieron, ¿verdad? Entonces solo escribe, raíz. Y luego, ¿a quién se está refiriendo? A una persona, escribe. La E como tal. Entonces ahí vemos la forma predicativa que me establece un verbo dentro de la oración. Y ahí vuelvo otra vez. Si yo compusiera la oración, digo, el niño escribe y hasta le voy a sumar en el cuaderno, entonces usted ya sabe qué acción está realizando, quién lo está haciendo y por ende, ¿verdad? Yo digo entonces, el niño, sujeto, predicado, escribe en el cuaderno. Pero yo quiero saber el núcleo del sujeto. Ah, es la palabra escribir, ¿verdad? Porque esa es la acción seleccionada que se está desarrollando como tal. Entonces, ahí ya estamos viendo un elemento esencial en la forma que se presenta, que se está escribiendo, que se está redactando, la acción como tal. Y la acción en este caso es escribe, ¿verdad? Que proviene de escribir como tal. Nos dice, el verbo es regente, rige, exige distinto número de adyacentes para complementarse de forma semántica. Muy bien. Cuando decimos nosotros palabra regente, significa que me va a guiar, que me va a establecer un elemento. Ahora, ¿por qué? Si nosotros recordamos otra vez, ¿verdad? Que el verbo presenta un tiempo, presenta un modo, presenta un estado, presenta una persona, presenta un número, entonces ya me está indicando a mí, ¿verdad? Como dice, los complementos que vaya a sumar tienen que ir en ese orden. Yo no podría decir, el niño escribieron, ¿verdad? No, o sea, no concuerda. No podría decir, él correrán, ¿verdad? No concuerda. Entonces, por eso los complementos, o sea, van unidos, entrelazados de forma lógica y coherente, en que la persona que me vaya a escuchar, la persona que vaya a leer lo que yo voy a escribir, tenga un concepto semántico coherente y lógico. Entonces, por eso es un regente. Dentro de estos elementos adyacentes vamos a encontrar que hay avalentes, monovalentes, bivalentes y trivalentes. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Dice, son avalentes los verbos que no requieren ningún complemento. Por ejemplo, llover, nevar. Porque en un momento, por ejemplo, nosotros vamos a establecer en algunos elementos, porque llover automáticamente me está diciendo a mí qué va a ocurrir. O sea, no necesariamente voy a decir, ay, es que va a llover este chocolate, va a llover dinero. No, o sea, ya tenemos una lógica semántica de cómo establecer, o sea, ¿qué llueve? Definitivamente agua, ¿verdad? Gotas de agua. Y según la densidad o la forma, ¿verdad? Que se establezca. O sea, ya tengo esa situación. O sea, complementos para ellos no puedo tener, ¿verdad? O sea, es que nos va a llover este confeti, ¿verdad? No, o sea, no existe. Entonces ahí es como nosotros encontramos esta situación. Mono dice, son los verbos que requieren solo un complemento.
Y cuando nosotros decimos un complemento, o sea, puede ser en la parte que nos indique, ¿verdad? Dice caer, dormir. Puede ser cualquier otro verbo. Pero en este caso, ¿verdad? Yo puedo establecer, ¿verdad? De dormir, o sea, yo duermo. Y ya automáticamente se entiende, ¿verdad? ¿Quién está durmiendo? O tú duermes, ¿verdad? Ya, o sea, no hay más que decir, ¿verdad? Salvo el caso que usted vaya a establecer, ¿verdad? O sea, yo duermo, en el auto, yo duermo, en la sala, pero sería una situación así como que usted me va a explicar, ¿verdad? Un suceso antes y después. Fíjense que ayer, ¿verdad? Salí de viaje y dormí en el carro. Ya no alcancé a llegar a mi casa, ¿verdad? Entonces ahí me quedé. O sea, vean cómo yo estoy complementando toda la situación. Pero usted sabe que dónde va a dormir, en una cama, ¿verdad? ¿Y quién va a dormir? Pues lógicamente dormimos todos, pero en este caso usted al decir yo duermo, o sea, estoy entendiendo que la que va a descansar o el que va a descansar es usted. Entonces es un monovalente porque, o sea, no requieren de mucha explicación, más que solo de un elemento sumado. ¿Vamos entendiendo esta parte? Sí, señor. Muchas gracias. Les voy a encargar que siempre me vayan respondiendo y les voy a suplicar su comprensión. Estoy un poquito afectada de la garganta, como siempre, ¿verdad? Entonces voy a suplicarles que me favorezcan en ese sentido, para yo saber si vamos en esa situación de comprensión, por favor. Bivalentes, óigase muy bien, bivalentes. Cuando escuchemos nosotros, siempre les he dicho la palabra bi, es porque significa dos, ¿verdad? Entonces dice, también llamados transitivos. Y los verbos transitivos, vamos a recordar qué función tiene ese verbo. ¿Alguien se recuerda qué es un verbo transitivo? ¿Nadie de ustedes se recuerda qué es un verbo transitivo? Su nombre dice transitivo, de transmitir, de trasladar, de transitar. Bueno, prestemos atención. En este caso, cuando hablamos nosotros de los verbos bivalentes y que son transitivos, significan que la acción que estamos nosotros hablando va a recaer sobre alguien más. Entonces usted va a especificar quién es ese alguien que está desarrollando la acción. Entonces yo puedo decir, ¿verdad? El, Luis mira a través del espejo. O podríamos llamar, ¿verdad? Ana, mira en un telescopio. Entonces vea cómo la acción está recayendo, ¿verdad? Ya sea sobre un objeto, sobre un sujeto. Por eso es transitivo, ¿verdad? Porque está recayendo en algo o en alguien. Entonces ahí nosotros sabemos que bivalente significan dos elementos, o sea, estamos utilizando algo más para poder complementar, perdón, a este verbo. ¿Se entiende esta parte de bivalente? Sí, señor. Gracias. Luego tenemos trivalentes, semánticamente vinculados a los verbos de dar y decir. Acá, tri, de tres, dar y decir. Podemos utilizar otros, en este caso, dar y decir, si usted lo establece y lo empieza a conjugar en forma generalizada, o sea, yo doy, tú das, él da, etcétera. Pero como para poder entender, o sea, qué está dando o a quién se lo está dando, usted ya está necesitando otros elementos sumados al mismo y por eso es que nosotros vamos a llamarlo desde esta forma semántica, ¿verdad? No olvidemos que la semántica lo que hace es que me da los conceptos, ¿verdad? Claros y puntuales de qué estoy hablando. Entonces ahí, ¿a quién está dando? Porque está dando, o quién da y quién recibe, ¿verdad? Y aparte, ¿qué es lo que usted está dando? Entonces ahí es como nosotros establecemos esta forma trivalente en el verbo. Enseñanza del verbo en un punto de vista morfológico, dijimos entonces que el verbo funciona como referente
término que refiere a algo o a alguien que en un momento está dentro o está fuera, ¿verdad? De lo que es la forma en que usted lo expresa. Por eso intra o extra textualmente, porque en un momento usted sabe que el verbo puede recaer en su persona o puede recaer en otra persona, ¿verdad? Según la acción que se presente. Dice su presencia cohesiona gramaticalmente al texto. ¿Y por qué? Vuelvo otra vez a insistir esa parte. Tenemos una persona, un número, tenemos los sustantivos personales en primera, segunda y persona en singular, en primera, segunda y tercera persona plural. Entonces, si yo voy a hablar en plural, o sea, todo tiene que ir en plural. Si yo voy a hablar en singular, todo tiene que ir en singular. Si yo voy a hablar, por ejemplo, ella, voy a establecer yo, ¿verdad? Una acción que vaya todo referido a la persona en femenino. Entonces voy a buscar esa coherencia, ¿verdad? Que se va a establecer. Y por eso la estructura morfológica que tiene cada enunciado, ¿verdad? Pues va a ayudarme a eso. Nosotros sabemos que en el tiempo no voy a hablar yo en presente y en pasado y en futuro al mismo tiempo, ¿verdad? Si nos establece un rango específico para presentar cada acción. Desde un punto de vista morfosintáctico, es decir, la estructura y el orden, ¿verdad? Porque ya está aquí en este caso, ¿verdad? Conjugado morfosintáctico, es decir, su estructura y su orden. El verbo funciona del núcleo oracional. Y ya dijimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el predicado, ¿verdad? Su núcleo es un verbo como tal. ¿Qué pasa? ¿Identifica una raíz? Sí, identifica una raíz, signo de referencia léxica del predicado. ¿Se recuerdan? Si yo les digo a ustedes, escribieron, ¿de dónde proviene ese verbo escribieron? De escribir. Si yo les digo a ustedes, comieron, ¿de dónde proviene el verbo, verdad? Del verbo comer. Si yo les dijera a ustedes, correrán, ¿de dónde proviene el verbo? De correr. Entonces hay una identificación de raíz esencial. Reconocer sujeto gramatical de la desinencia que se presenta en concordancia al mismo. Si yo dijera correrán, ¿a qué persona me estoy yo refiriendo? A la tercera persona en el plural, porque al decir correrán, estoy diciendo que va a ser en un futuro y que son varias personas. No estoy diciendo correrá, ¿verdad? O correré, o correrás, ¿verdad? No hay una persona, sino estoy hablando correrán, estoy presentando al sujeto gramatical. En este caso, su desinencia la presenta como tal en plural y en la tercera persona como tal. Reconocer el predicado en la raíz, sí, ya habíamos hablado al inicio, ¿verdad? Que en este caso el núcleo del predicado se establece en la acción como tal. Entonces esa es la raíz que nosotros podemos presentar. Desde un punto de vista funcional, la funcionalidad del verbo en determinado contexto puede presentarnos entonces los tiempos verbales, los modos verbales, ¿verdad? En esa desinencia que nosotros mencionábamos en el modo, en el tiempo, en la persona, en el aspecto. Entonces, hay una funcionalidad específica para cada uno de ellos. Dentro de estos elementos que yo acabo de mencionar, también encontramos los tiempos verbales presentes como el eje de la enunciación. Se recuerda cuando vimos a la primera persona en la parte inicial, en los tiempos de pasado y futuro, ¿verdad? Cómo nosotros presentamos entonces ahí a la persona ya en una segunda persona. Y les dije que en algún momento la tercera es la que nosotros siempre encontramos en un texto escrito. Luego tenemos los pretéritos en la narración. Está el pretérito perfecto o el pretérito imperfecto. Los tiempos futuros, en este caso, los modos verbales, modo indicativo, modo imperativo, el modo subjuntivo, ¿verdad? Que fue lo que nosotros hablamos en la anterior fase. Si ustedes se dan cuenta, esta parte que se establece acá, donde dice el punto de vista morfológico, lo que hace es la unión de los dos elementos que nosotros vimos, la morfología y la sintaxis, porque ahí nosotros estamos hablando, ¿verdad? Perdón, morfosintáctico, nosotros estamos hablando de estos elementos como tal. Muy bien, ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda. No, señor. Muchas gracias. Entonces, vean, nosotros solo
volvimos a abordar estos aspectos. Ahora nos van a quedar pendientes solamente 2 elementos más, porque todos ya los vimos. Lo que a mí me va a quedar pendiente son estos, los tiempos verbales, pero no en el presente, el pasado y el futuro simple que nosotros conocemos. Me quedan solamente pendientes el modo, en este caso, pasado perfecto o el imperfecto. Hasta ahí, ¿verdad? Esos son los tiempos que me hacen falta. Después, todo esto nosotros ya lo vimos en la parte anterior, pero como vuelvo a repetir, todo va en un orden, ¿verdad? Aquí no es cantidad, sino es calidad en comprensión, sobre todo, de todo lo que compete al verbo como tal. Entonces, por favor, voy a retomar. Vean. Les dije acá que nosotros, sumado a este tema, tenemos entonces lo que compete a el ejercicio que tenemos en plataforma. Y que todo lo estoy habilitando, ¿verdad? Desde la plataforma para que usted pueda ver que sí aparece, ¿verdad? Porque a veces me dicen, no, es que no está el documento. Aquí está. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a ver todo lo que tenga que ver con el verbo. Aquí lo voy a dejar a discreción de ustedes, por favor, porque lo que menos quiero es entorpecer o generar gasto, porque no es esa mi intención. Me interesa que aprendamos, que conozcamos y sobre todo que manejemos. Entonces usted puede imprimir estas hojitas y luego solo me las adhiera a su cuaderno. O si usted desea, pues igual, ¿verdad? Vaya resolviendo, dice el verbo en actividades de refuerzo, subraya la palabra que sean verbos en la lista siguiente. Entonces copia el numeral 1 y solamente me va a seleccionar y los traslada, en este caso ya no va a copiar todos, ¿verdad? Sino solamente los que sean verbos y los va a copiar al cuaderno. ¿Sí se entiende? Para que usted no tenga que copiar todo el documento y así usted no va a generar un gasto en impresión. Entonces solo copia el verbo, número 1, subraya las palabras que sean verbos en la lista siguiente. Usted va leyendo o dice hocico, jaula, haba, cuerpo, apareció. Y entonces usted dice, bueno, acercaba, hierro, cansar, ya usted ve cuál es el verbo, entonces usted copia el verbo, este es un verbo, ¿verdad? Y lo coloca en el cuaderno. ¿Sí se ¿Alguna duda al respecto, por favor? No, señor, de mi parte no. Muy bien, gracias, Carlos. No, preferiría una de las dos. El problema es que si lo hacen acá desde la computadora, pues ya no trabajan mayor situación. Ya no, o sea, no hay práctica en sí de nada, ¿verdad? Porque ya casi que todo lo realizan aquí. Pero si definitivamente a alguien se le dificulta, voy a dejar esa opción. Pero para mí, yo sí preferiría, por favor, que trabajen un poquito. ¿Saben por qué? Porque estaba revisando algunas letras también de algunos cuadernos y estoy viendo que ya la práctica ya pareciera que ustedes me escribieran en taquigrafía, ¿verdad? Una letra que, Dios bendito. Entonces, me gustaría también que practiquen, por favor. Y esto vamos a terminar de hacer. Ya no me queda mucho tiempo, pero comencemos a trabajar, por favor, lo que pueda, por favor. Y conforme vayan surgiendo dudas, pues me las hacen saber, por favor.
Muy bien. Por favor, si no hay ninguna duda, pueden pasar a su siguiente clase. Que tengan una feliz mañana.